Hoy les traigo una historia completamente nueva. Es solo otro día normal en Corea, la gente pasea por la calle sin preocuparse, y ese tipo en medio no hay duda de que es nuestro protagonista del manga. Al observar más de cerca, él es bastante guapo, pero en serio, si sigue usando su teléfono así, su cuello se va a convertir en un boomerang. Estaba tan distraído que chocó de lleno con alguien. El tipo le echó una maldición, merecida por cierto, y nuestro héroe se disculpó como un buen chico. Esta es la triste y monótona vida de nuestro amigo, pero mientras mentalmente se quejaba de lo aburrido que era todo, un ruido fuerte y ridículo sacudió el área, y todos se detuvieron en seco. Antes de que pudieran entender qué estaba pasando, ¡boom! Una segunda explosión. Un enorme rayo amarillo impactó en el suelo, a solo unos pasos, y fritó a un montón de gente. Todos se congelaron de miedo absoluto. La explosión lanzó autos por el aire como si fueran aviones de papel, y luego, porque las cosas no podían ir peor, comenzaron a caer más rayos. Pero estos no eran rayos normales, no. Estas cosas eran básicamente mini meteoritos. La gente corría como si sus vidas dependieran de ello. Spoiler, sí dependían. Lo que empezó como un evento extraño se convirtió en un apocalipsis de rayos en toda la ciudad. Imagina la destrucción de un rayo, ahora multiplícalo por 10.000. Nuestro pobre protagonista era solo uno de los miles que corrían por su vida. Una chica cerca de él también trataba de escapar y vio una oportunidad para finalmente ser útil en la vida. Le grita para que lo siga a un lugar seguro, pero resulta que ella tuvo más suerte. Una ambulancia pasó y se detuvo a ayudarla. Ahora ya no tenía que correr por su vida. De hecho, ya no tenía que correr nunca más. Nuestro chico volvió a correr, llorando en parte por el trauma y en parte porque eso era realmente aterrador. Pero el destino no había terminado de jugar con él porque justo adelante un enorme camión estaba listo para transportarlo a otra dimensión, y justo antes de que pudiera convertirlo en un protagonista, algo salvaje sucedió. Un destello blanco lo deslumbró y fue succionado hacia un portal. Un rayo, igual a los de antes, cayó en un lugar totalmente diferente, donde era de noche. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero sabemos una cosa: él sobrevivió. Despertó aturdido y confundido, todavía traumatizado por el camión, pero su atención rápidamente se desvió hacia algo nuevo. ¿Dónde demonios está? Miró hacia arriba y vio algo increíble. Los pájaros en el cielo parecían monstruos sacados de un juego de terror, y había 2 lunas. Eso definitivamente no era parte de la Corea que recordaba. Esa realización lo golpeó más fuerte que el rayo en la ciudad, y para empeorar las cosas, estaba helado, y no solo las manos y los pies, quiero decir helado en todas partes. Una cosa está clara: este lugar no es la Tierra. Mirando hacia arriba, se confunde al ver varios monstruos rodeando el área. Confundido, se pregunta qué está pasando y además por qué no tiene ropa puesta. Poco después, el joven se levanta, sorprendido por algo al encontrarse cara a cara con un oso gigante. Sin embargo, en segundos, es atacado por una manada de lobos. La escena corta a un doctor analizando algunos datos, diciendo que cuando despertó, estaba en un planeta con 2 lunas y un bosque lleno de monstruos, preguntándose cómo logró volver con vida de un lugar así. Sin embargo, el joven parecía estar preocupado por algo. Aparece un flashback del oso siendo derrotado, luego los lobos comienzan a devorar al oso. El protagonista, viendo todo esto, está desesperado. Mientras tanto, un lobo blanco está detrás de él. El chico de repente nota a la criatura tras él y como resultado comienza a correr sin parar para sobrevivir. Dio todo lo que tenía. En ese momento, un sistema le informa que su constitución ha aumentado a nivel 1. Al ver todo esto, el protagonista se confunde, pero tropieza con una roca, comenzando a rodar ladera abajo, cayendo de un acantilado. Sin embargo, el chico logra agarrarse a unos arbustos, quedándose con vida, preguntándose qué fue aquel sonido de antes. Mirando a su alrededor, se sorprende al encontrar una especie de fruta frente a él, mencionando que tiene mucha hambre y preguntándose si son comestibles. Pero cuando mira a un lado, se da cuenta de que unas hormigas están comiendo esas frutas, así que sin ningún tipo de remordimiento, comienza a comerlas. Pero en ese mismo instante, escucha un ruido en los arbustos y una criatura con mirada penetrante está detrás de él. Luego, una serpiente gigante se lanza hacia el chico, pero en segundos es devorada por una rana gigante. El joven, observando todo esto, todavía no puede creer lo que ve. Ese lugar es completamente insano, pero en realidad tal vez él sea el que se ha vuelto loco. Pasa el tiempo y ahora han pasado 67 días desde que llegó a ese lugar. Además, esa manada de lobos de antes lo ha estado siguiendo y aún no se han rendido. Por eso el chico teme que lo atrapen por sorpresa en cualquier momento.
Además, el bosque tiene cosas mucho más peligrosas que los lobos, así que necesita encontrar un lugar seguro. Una vez más, pasa el tiempo y ahora ha pasado un año desde que ha estado en ese lugar. Mirando hacia arriba, el protagonista encuentra una banana gigante, así que comienza a agarrar la gran banana. El sistema le alerta que su fuerza ha aumentado a nivel 1, y ya se puede ver que el chico está bastante musculoso como consecuencia de todo lo que sucede a su alrededor. El protagonista se ha visto obligado a adaptarse, sin embargo, un cachorro lobo sigue insistiendo en perseguirlo a toda costa. Por eso se acostumbró tanto que incluso lo extrañaba cuando no estaba cerca. Mientras tanto, algo parecía estar cayendo sobre la espalda del chico. Mirando hacia arriba, se da cuenta de algo. Su expresión cambia rápidamente porque se ha encontrado con un gorila gigante cargando directamente hacia él. Sin embargo, el joven logra esquivar el ataque, rompiendo la rama a la que se estaba aferrando, diciendo que debería tener mejor suerte la próxima vez. Como resultado, el gorila cae al suelo, pero estaba dirigiéndose hacia ese lobo y termina golpeándolo. Mientras tanto, el protagonista observaba todo. Poco después, el gorila se levanta, mirando al lobo que aparentemente estaba herido, comenzando a cargar hacia él. Sin embargo, el protagonista ya se estaba acercando al gorila, aterrizando un ataque en su ojo, pero aún no era suficiente. Así que el gorila lanza al chico, y él choca contra un árbol. Rápidamente, el monstruo carga hacia él de nuevo. Irritado, el joven dice que fue un movimiento muy estúpido de su parte. La escena luego corta al doctor preguntando si el protagonista realmente había hecho todo eso. El chico responde que no podía seguir huyendo de las peleas territoriales y que no resolvería nada porque no importaba dónde fuera, siempre habría un gobernante volviendo a la escena. El protagonista estaba a punto de ser atacado por el gorila. Sin embargo, el lobo aparece para proteger al joven. El chico queda inconsciente mientras la manada ataca al gorila. Realmente pensó que era su fin, pero los lobos no lo atacaron mientras estaba inconsciente porque debieron pensar que había salvado al cachorro anteriormente. Y ese pequeño era el hijo del rey lobo, líder de los lobos carmesí. Pasa el tiempo después de ese evento y esos lobos corrían hacia su habitación junto al protagonista. Junto con los lobos, él también corría. Al mirar de reojo, nota que su amigo estaba cansado, así que lo levanta y comienza a cargarlo. Una vez más, el tiempo pasa. Han pasado 2 años desde que el chico estuvo allí. Por eso parecía como si lo hubieran aceptado en la manada. Han pasado 3 años desde que el joven quedó varado y parece estar desarrollando sus habilidades de escalada. Sin embargo, todavía estaba en un bosque y de hecho aún no había logrado escapar de aquel lugar. Además, no había encontrado ninguna civilización, así que se había convertido en un miembro de la familia lobo y continuaba participando en batallas territoriales. Por la supervivencia de su familia, una vez más, pasa el tiempo, y han pasado 120 años desde que quedó varado. Por eso pensó que era el único humano en ese planeta. En una constante lucha por la supervivencia, terminó haciendo más amigos, pero aún así, perdió algunos compañeros, preguntándose cuánto tiempo había estado varado porque había olvidado la fecha, y parecía que habían pasado cientos de años, preguntándose cómo seguía vivo. El doctor luego pregunta si después de convertirse en el rey de los lobos, incluso después de 500 años, todavía no ha encontrado ninguna civilización. Por eso querían saber cómo había logrado regresar al planeta Tierra. El chico responde que había comenzado una guerra contra la raza de gorilas. Por la colina lunar, así comenzó una gran batalla, y el protagonista también estaba en medio de ella, cargando contra uno de los gorilas. Sin embargo, algo extraño sucede. Mientras fue teletransportado una vez más, y cuando abre los ojos, está en un lugar diferente. Mientras tanto, una chica parece estar analizando una radio, mencionando que algo era muy extraño. Como la energía dimensional estaba fuera de control, el otro chico le pide que envíe las coordenadas al equipo de control del portal, así que la chica hace lo que le pidió. En ese momento, un portal comienza a abrirse. Así, todos comienzan a huir del área, y ocurre una explosión, y esa colisión hace que todos caigan al suelo, sorprendidos porque realmente se había abierto un portal. El otro chico, desesperado, dice que no quiere morir, y la otra chica ya está preparada para un ataque, diciendo que comprará tiempo, así que deberían huir. El otro chico entonces pide a la sede que envíen refuerzos de emergencia a su ubicación. En ese momento, el portal estaba frente a la chica. Ella le dice a la persona que salga de allí ya que iba a partirlos en pedazos. En ese momento, aparece la silueta de un hombre desde el portal. Deja a la chica completamente sorprendida por lo que ve y como resultado queda paralizada. En ese momento, el hombre comienza a gritar, luego sale del portal.
En ese instante, la chica se acerca al protagonista, y el otro chico está sorprendido porque realmente era otra persona. La chica se pregunta de dónde provenía esa fuerza porque era una presión que nunca había sentido antes. Ni siquiera contra monstruos en mazmorras de alto nivel. Se preguntó qué era el protagonista. Así, la situación se resolvió y ese chico era un regresado, así que deberían llamar a la ambulancia de inmediato. Luego, la escena corta nuevamente al profesor. Agradece al chico por todo, su testimonio y examen médico serían compartidos con la oficina central de los despertados. Por eso, parecía bastante saludable y debería ser dado de alta en unos días. Poco después, el chico vuelve a llamar al doctor diciendo que era la primera vez que hablaba con un ser civilizado en 1000 años, así que le agradece por escuchar su historia. El doctor le informa que había compartido una historia muy valiosa, así que deberían ser ellos los que le rindieran agradecimientos. Y sale de la habitación. Mientras camina, piensa que el chico era un paciente muy interesante y que su historia era vívidamente detallada, lo que lo habría convertido en un gran novelista. Luego, la escena corta a la oficina central de los despertados, y esa chica pregunta si estaban seguros de que la información era correcta porque no parecía correcta. El chico luego cuestiona qué estaba mal en ello. La chica responde que la tarjeta decía que era de rango F. El hombre explica que era un paciente raro de rango F y era una pena porque si hubiera sido de rango E, habría recibido un beneficio de discapacidad del gobierno. La chica, mirando la tarjeta del protagonista, dice que si era de rango F, eso significaba que era una persona común preguntándose cómo logró atravesar un portal y si estaban seguros de que no era un error. El chico responde que tuvo suerte y se deslizó a través del portal y por casualidad encontró la piedra de regreso, mencionando que acaba de recibir el informe del médico preguntando si quería leerlo. Así que la chica comienza a leer esa información ya que era un trastorno común entre los retornados de rango F. Además, se comportaba como si fuera un lobo. Recordando la expresión del protagonista, la chica se pregunta si había sido solo su imaginación, preguntando si esa era la documentación del retornado llamado Park. El hombre confirma que así era, diciendo que aunque era de rango F, aún necesitaban tratar a un retornado adecuadamente. Así que la chica pide entregárselo personalmente. Sin embargo, el hombre quiere saber por qué. Ella responde que necesitaba verificar con sus propios ojos. Pasaron 2 semanas desde que regresó a la Tierra después de haber pasado 1000 años en otro mundo. Quería volver en cualquier momento, pero desde que regresó todo parecía muy extraño. Por esa razón, no sabía cómo debería vivir a partir de ese día. Poco después, aparece una chica mencionando que era hora de su comida. Ella le entrega su comida y el chico aparentemente tenía hambre, así que debería comer de inmediato. Poco después, aparece otra chica observando al protagonista comer de una manera diferente. Entonces, Park se da cuenta de que la chica está a su lado. Se revela que su nombre es Choi y que es de la oficina central de los despertados. Levantándose, Park dice que el olor era de una persona rubia, por esa razón le parecía muy familiar. Porter responde que ella fue la primera persona que conoció cuando regresó, pensando que definitivamente se parecía a un depredador. Cuando salió del portal, sin embargo, tal vez había algo mal con su capacidad sensorial. Al terminar su comida, Park dice que estaba muy sabrosa, preguntando de qué se trataba la oficina central de los despertados. Luego, la chica pregunta por qué le hablaba tan informalmente. Park responde que tenía más de 1000 años, y la chica no parecía creerle, diciendo que la oficina central de los despertados era una organización diseñada para ayudar a los retornados a adaptarse a la sociedad. Por lo tanto, esa era la información que los retornados necesitaban saber. Podía tomarse todo el tiempo que quisiera para leerlos. Por ahora, solo debería suspirar y aceptar compartir su información. Poco después, Park toma el bolígrafo, diciendo que había pasado mucho tiempo desde que vio ese objeto. Aún así, después de 1000 años desde su regreso, todavía estaban usando ese tipo de herramienta. Poco después, Park firma el papel. Observando al protagonista, Choi se pregunta si no era más que un idiota. Justo después, ella llama al chico de nuevo. Yanana pregunta qué quería. Choi pregunta si había aprendido a dibujar en ese lugar. El protagonista responde que ya sabía dibujar antes. Choi pregunta si había aprendido algo diferente, como magia o artes marciales. Park responde que no, ya que había vivido en un bosque. Para sobrevivir, tuvo que hacer muchas cosas. La chica luego comenta que para sobrevivir pasó 10 años corriendo por todas partes, y que para convertirse en un verdadero retornado capaz de cruzar portales, es necesario matar monstruos y robar su energía dimensional. Sin embargo, menciona que a pesar de haber sobrevivido en una dimensión tan peligrosa, solo logró cruzar el portal y encontrar la piedra de regreso por pura suerte. Park responde que no estuvo allí durante 10 años, sino durante 1000 años. Choi, irritada, dice que no fue 1000 años, sino solo 10 y que estaba equivocado.
Choi le pide que revise su información, que indica que desapareció en 2015 y regresó en 2025 a través de un portal. Mirando los datos, el chico se sorprende, dándose cuenta de que era cierto. La chica luego le devuelve su identificación de despertado. Al alejarse, Choi menciona que parte de sus gastos se deducirían debido a los daños que causó y que debería informarse sobre eso. También le recomienda que una vez que se recupere, vaya directamente con su familia. Poco después, Choi se despide y se va. Park, por su parte, está pensativo sobre las palabras de la chica. Se pregunta si su familia todavía estaría viva. En el pasado había renunciado a todo, asumiendo que incluso si regresaba a la Tierra, sus amigos y familia ya estarían muertos. Ahora que había regresado, tenía que lidiar con el hecho de que había perdido a la familia del bosque que había estado con él durante 1000 años. Sin embargo, eso era solo una suposición, ya que solo habían pasado 10 años. Al revisar los documentos, Park queda sorprendido. Descubre que sus padres efectivamente habían muerto ese día. Sin embargo, no todo estaba perdido, ya que Juno, su hermano menor, todavía estaba vivo. Desesperado, Park intenta salir rápidamente del hospital y corre de regreso al médico. El médico pregunta si hay un problema, y Park responde que necesita su ayuda, porque su hermano aún está vivo y quiere saber si el médico podría encontrarlo. El médico, dudoso, dice que no cree que Park esté listo para regresar a la sociedad y que primero tendría que revisar la situación. Park, impaciente, responde que el médico no había entendido la seriedad de la situación, ya que no estaba allí para pedir permiso. En ese momento, el médico hace un gesto indicando algo, luego menciona que había una condición. Poco después, el chico ya está en un coche, agradeciendo al médico y prometiendo no olvidar el favor. El médico responde que se mantendrán en contacto. Antes de irse, le pide al conductor que se asegure de que Park llegue sano y salvo, ya que aún no se había recuperado completamente. Mientras el coche se aleja, la chica comenta que el doctor pagó todos los gastos hospitalarios de Park, además de proporcionar ropa e incluso el conductor. Ella pregunta por qué hizo todo eso por Park, considerando que los retornados de rango X suelen ser negligidos por la oficina central de Manhua. El doctor responde que quería seguir escuchando la historia de ese hombre y además necesitaba arreglar de inmediato el pomo de la puerta. La chica, sorprendida, recuerda cómo se dañó el pomo, rememorando el momento en que Park abrió la puerta con prisa. Más tarde, el doctor se encuentra en su oficina. Reflexionando que era la segunda vez que se rompía el pomo, comenta que hacía tiempo que no liaba algo irregular. Mientras tanto, Park sigue en el taxi. En un noticiero informan que a las 3 de la tarde de ese día, monstruos se habían escapado en un campo desprotegido de la provincia. El error ocurrió debido a un mal cálculo. En el portal que se rompió, los monstruos rodeaban la zona. Se esperaba que la situación se resolviera en aproximadamente 50 minutos. 2 ataques fueron neutralizados, pero 12 soldados despertados habían muerto. Mientras escucha las noticias, Park observa atentamente. Aparece un recuerdo del doctor donde menciona que el mundo había cambiado drásticamente, convirtiéndose en un lugar completamente diferente. Después del gran desastre, el doctor comenta que si él hubiera despertado, habría renunciado a su trabajo mediocre y se habría hecho rico cazando en los campos. El protagonista entonces pregunta qué era eso. El hombre responde que Park debe haberse golpeado la cabeza muy duro para no saberlo. Park, a su vez, le pide que simplemente lo explique ya. Hace 10 años, una puerta se abrió al mundo entero, por eso ese día se llama el Gran Desastre. Fue la primera convergencia dimensional de su mundo que se conectó con varios otros y fue invadido por monstruos. En ese día, se perdió el 10% de la población mundial. El ejército de ese entonces no fue suficiente para detener a los monstruos que aparecieron por todas partes, así que en las regiones donde la fuerza militar era débil, se enviaron mercenarios. Las personas que desaparecieron durante el desastre o los llamados despertados recibieron licencias de mercenario y permiso para cazar monstruos. Park entonces pregunta cómo podría convertirse en mercenario. El hombre se ríe, diciendo que es difícil para una persona ordinaria porque primero necesitas despertar. Después de eso, solo necesitas pasar el examen de mercenario en la oficina central de despertados. El chico comenta que sonaba bastante complicado. El tiempo pasa y el chico parece dirigirse a algún lugar. El conductor le informa que han llegado. Le pregunta si Park puede ver la casa frente a él, ya que esa era la dirección indicada. Poco después, el protagonista baja del coche, agradeciéndole por todo. Mientras tanto, el joven camina hacia la casa. Una anciana lo observa desde arriba y pregunta quién es. Él responde que está allí por Chernobyl. La mujer se queda en silencio y comenta que aún usa pañales, pero habla como si fuera un adulto. Park, sin embargo, no comprende a qué se refiere. Ella responde que nadie con ese nombre vive ahí y le pide que se vaya. El chico se pregunta si había llegado al lugar equivocado.
Sin embargo, dentro de la casa escucha a algunas personas discutiendo. Poco después se acerca a la puerta. Recoge un papel cercano preguntándose si su hermano tenía deudas. Tiempo después, el chico camina por la calle pensando que en la jungla la ley del más fuerte prevalece, pero en la sociedad civilizada el dinero es el verdadero poder. La escena luego corta a un edificio. Park entra y presenta su tarjeta de despertado. La mujer le informa que su solicitud para el examen de mercenario fue denegada porque no cumplía con los requisitos. Park pregunta qué estaba mal, ya que él es un despertado de rango F. La mujer responde que fue clasificado como rango F, 4 puntos por debajo del nivel necesario. El chico pregunta cómo es eso posible, ya que había cruzado un portal hace 2 semanas. La mujer explica que las personas ordinarias mueren cuando intentan cruzar un portal, sus cuerpos se dividen en 2. Él continúa, diciendo que ella no cree que realmente lo haya hecho. De todos modos, podría asistir a la escuela de despertados o ganar puntos en batallas de campo, y debería regresar cuando se convierta en un verdadero despertado. Al salir del lugar, Park piensa que el sistema es muy confuso, sin embargo, se siente curioso por el campo de goblins en Suwon. La escena corta a otra ubicación. Dentro de un taxi, Park pregunta qué tan lejos se extienden esos muros. El conductor responde que rodean toda la ciudad, y luego puede verlo en la aplicación de mapas. Pregunta si Park tiene la app descargada, ya que la ciudad se divide en 12 áreas con cientos de puertas para el tránsito entre ellas. Park, observando la situación, decide que necesita ir inmediatamente. Poco después, ve su destino, y el taxi le informa que han llegado a la puerta de Suwon, Campo 27. El chico sale del coche y se enfrenta a una enorme área. Asume que cruzar esa puerta lo llevaría a un terreno de caza. Poco después, empieza a caminar hacia la ubicación. 2 soldados permanecen inmóviles en el sitio. Le preguntan qué está haciendo allí. Él responde que está allí para cazar. Uno de los soldados se queda en silencio y pide ver su licencia de mercenario. Sin embargo, Park responde que no tiene una. El soldado dice que los civiles ordinarios tienen prohibido entrar a esa área. Entonces notan algo cercano. El otro soldado solicita que cierren la salida, pero ya es demasiado tarde. Un coche aparece, estrellándose contra el sitio. Dentro del coche, una criatura devora a un hombre. Como resultado, el coche choca con una pared. Mientras tanto, el otro soldado llama al escuadrón de emergencia para contener a la criatura. Los soldados rodean el vehículo y asumen posiciones de combate. La criatura sale del coche. Los soldados dan la orden de abrir fuego y comienzan a disparar al monstruo múltiples veces. La criatura parece haber sido derrotada. Los soldados informan que la situación ha sido resuelta y que un monstruo que cruzó la puerta ha sido eliminado. Otro soldado se pregunta dónde fue Park. Se cuestiona si Park había abandonado la zona. Probablemente huyó después de ver al monstruo. Sin embargo, ese no era el caso. Mientras tanto, el protagonista sale del área mencionando que era un campo, pero aún así podía sentir todo. Además, tendría que comprarse un coche para él. El chico mira a su alrededor, preguntándose si excepto la ciudad de Seúl, todas las demás ciudades estaban completamente destruidas. Por esa razón, no podía creerlo. Un tiempo después, la noche ha caído. Park menciona que la oscuridad se siente muy familiar. Empieza a caminar entre las ruinas diciendo que es hora de cazar. Poco después, cae al suelo, asumiendo que su cuerpo se siente un poco pesado. Mientras tanto, observa algunos edificios, luego comienza a correr rápidamente hacia ellos. Logra escalarlos, alcanzando la cima. En lo alto de un edificio, Park se plantó con la luna detrás de él, creando una escena que era nada menos que épica, pero no estaba allí solo para lucir bien. El protagonista cerró los ojos y se concentró, activando sus sentidos para determinar la mejor dirección a seguir. Rápidamente, giró la cabeza hacia un lado y decidió empezar allí. Descendió el edificio sin esfuerzo. El agarre de esos zapatos debe ser de otro planeta, vagando por las calles vacías. Se acercó a un callejón oscuro que parecía sospechoso. Al fondo, una manada de goblins había acorralado a un perro indefenso, listos para convertirlo en su cena. La baba goteando de las bocas de los monstruos no dejaba dudas de que estaban hambrientos, pero ese perro no iba a rendirse fácilmente, luchaba con todo lo que tenía. Fue entonces cuando, saliendo de las sombras, nuestro chico apareció. Miró al perro y con un tono ligeramente irónico le preguntó si quería ayuda. Tal vez la mirada desesperada en sus ojos decía que sí, pero no importaba. Los goblins ya habían tomado su decisión. Cargaron contra el humano.
Perfecto. Park sonrió y corrió directamente hacia la pelea. En un abrir y cerrar de ojos, giró y golpeó desde atrás. El primer goblin recibió un puñetazo tan fuerte que su cabeza literalmente se hundió en su propio cuerpo así de fácil. Pero entonces sucedió algo aún más extraño. Un montón de ventanas del sistema comenzaron a aparecer frente a él. Mensajes de error surgieron uno tras otro, y nuestro protagonista no tenía idea de lo que estaba pasando. La pantalla parecía estar diciendo que algo había salido mal al reconocer sus acciones. Mientras trataba de entenderlo todo, los otros goblins aprovecharon la distracción y atacaron. Estaban llenos de confianza, la cual se desmoronó completamente cuando uno a uno le sacaron los dientes de un solo golpe. Knockout total. El último goblin, tras ver la masacre de sus compañeros, trató de huir en pánico. Se trepó al edificio, pero cometió un error fatal. Se detuvo en la cima y miró hacia atrás, como si quisiera ver al monstruo que había enfrentado. Y lo vio. Park lo alcanzó, lo lanzó por el borde y la caída puso fin a su vida. De vuelta en el suelo, apareció otra ventana del sistema, advirtiendo de un error al intentar mostrar sus habilidades de clase. Eso desencadenó un recuerdo de hace aproximadamente 100 años, cuando estaba desnudo y corriendo por un bosque intentando sobrevivir. Fue entonces cuando comenzó a ganar puntos de estatus. ¿Podría ser que incluso aquí en la Tierra estas ventanas del sistema todavía funcionen? Y más importante, los errores tienen algo que ver con su cuerpo siendo más débil desde que regresó a este mundo. De repente, apareció una nueva ventana titulada Tienda de Logros. Curioso, Park decidió echar un vistazo. Tenía 7 puntos disponibles y un par de opciones de ítems para comprar, nada muy espectacular, pero eligió algunos y como por arte de magia, los ítems aparecieron justo frente a él. Antes de que pudiera incluso probar la comida, un sonido captó su atención. Era el mismo perro de antes, pero esta vez no estaba solo. Un cachorro estaba a su lado. Park se acercó lentamente, puso su mano sobre el cuerpo y se dio cuenta de que estaba moribundo. El animal, confiando en sus instintos, sintió que finalmente podía descansar, pero Park no estaba listo para dejarlo ir tan fácilmente. En silencio, el perro parecía implorar: «Cuida a mi cachorro». ¿Cómo podría olvidar? En el otro mundo, los lobos eran su familia. Tal vez el destino se estaba repitiendo. Sacó un bocadillo de su bolsillo y se lo ofreció al perro. Tal vez estaba más hambriento que Park mismo. Después de eso, se levantó y caminó hacia los cuerpos de goblins esparcidos por el suelo. 7 en total. Todavía era de noche, pero no fue hasta el amanecer que terminó lo que había empezado. Hizo una tumba sencilla para el perro que había muerto protegiendo a su cachorro, y se quedó allí en silencio honrando ese momento. Mientras tanto, en la entrada del Área 27, el tráfico era un caos, bocinas sonando, conductores estresados intentando salir adelante. Pero todo ese ruido se detuvo cuando una figura se acercó cargando varios goblins muertos en su espalda. A pesar de que estaban inanimados, la vista de esos monstruos hizo que la multitud retrocediera. El protagonista vendió los cuerpos y obtuvo más de $10,000 por el botín. El ítem más valioso, los cristales dentro de cada monstruo. Esa es la verdadera recompensa. Como no tenía una cuenta bancaria a su nombre, el pago fue completamente en efectivo. Sorprendido por la cantidad, empezó a preguntarse cuánto más podría ganar si comenzaba a explorar mazmorras y recogía más cristales. En otra parte de la ciudad, vemos un camión estacionado cerca de una tienda de conveniencia. Dentro, un hombre estaba charlando con un viejo amigo mientras compraba una barra de chocolate para su hijo. De regreso al camión, el hombre lucía alegre. Había sido un día de trabajo tranquilo y ahora solo quería volver a casa. Pero la vibra pacífica no duró mucho. En su camino de regreso, alguien llamó de repente su nombre, Park Jun-ho, y sin previo aviso, recibió un brutal puñetazo que lo mandó directo al suelo, mencionando que había pasado mucho tiempo y que estaban preocupados porque dijo que abandonaría a su hijo y huiría. El hombre mira y parece reconocer a esa persona. Entonces los otros comienzan a golpear a Jun-ho, el hermano de Park, diciendo que parecía mejor que la última vez que lo vieron, preguntando cuántas veces pensaba que habían venido allí. Poco después, Jun-ho saca algo de dinero y menciona que este fue el pago que había recibido. Al contar los billetes, el hombre dice que la cuota mensual era de 8,000 reales brasileños y los intereses acumulados eran más de 6,000 reales brasileños, así que aún faltaba dinero. Con lágrimas en los ojos, Jun-ho se disculpa, diciendo que si no podía conseguir el dinero, deberían esperar 3 días.
Golpeándolo de nuevo, el hombre pregunta cuánto pensaba que eran 3 días de intereses, diciéndole que dejara de mentir. En ese momento, alguien llama a Jung-ho. El otro hombre pregunta quién era esa persona. Jung-ho se sorprende al darse cuenta de que su hermano todavía está vivo. Poco después, Park se acerca a su hermano y le pregunta si es Jung-ho. Luego, un flashback muestra a Jung-ho siendo acosado por otras personas. Inmediatamente después, se ve al protagonista observando la situación. Jung-ho le suplica a su hermano que lo ayude. Sin embargo, Park parece ignorarlo por completo, dejando a Jung-ho solo en esa situación y alejándose. Así, su hermano nunca fue de mucha ayuda en su vida. Un flashback muestra noticias de explosiones desconocidas esparciéndose por todo el país. Además, comienzan a aparecer esferas rojas, que eran portales, junto con las explosiones. Jung-ho, al ver todo esto, se queda en shock. Corre hacia la habitación de su madre. Sus padres están felices porque él ha regresado a casa. Sin embargo, todavía no sabían el paradero del otro hermano. En ese momento, ocurre una explosión y varios monstruos comienzan a aparecer. Mientras tanto, un ojo gigante está observando a Jung-ho. Poco después, desaparece. Volviendo al presente, Park parece complacido, mencionando que Jung-ho ha crecido desde la última vez que lo vio. Jung-ho responde que pensaba que Park estaba muerto. Inmediatamente después, el otro chico interrumpe la situación. Pregunta si ese hombre era realmente el hermano mayor de Jung-ho. En ese momento, Park agarra la cabeza del chico. En segundos, el chico es lanzado hacia atrás. Jung-ho observa con asombro. El protagonista lanzó al tipo con tanta fuerza que voló hacia un lado. Los dos secuaces están aturdidos por lo que acaban de presenciar. Park pregunta si su hermano está herido. Él responde que está bien. En ese momento, el otro chico carga contra Park. Park intenta patearlo, sin embargo, parece no tener efecto. La pierna del hombre simplemente se rompió, cayendo al suelo. El chico comienza a retorcerse de dolor. El otro tipo sigue temblando de miedo. Supone que el protagonista es un ser despertado. Poco después, Park le dice al hombre que venga por él. Sin embargo, el hombre responde que no lo había oído. Dice que Park tenía que creerle. Les dijo a esas personas que lo dejaran en paz. Poco después, Park le entrega algo de dinero al hombre. Le dice que tome el dinero y se vaya. Algún tiempo después, ha caído la noche. Esa anciana aparece. Frente a ella, el protagonista, junto a su hermano, observa. La mujer pregunta si está seguro de que ese hombre era su hermano. Jung-ho responde que está seguro. Park, llamando a la mujer abuela, menciona que trajo algo de carne. La mujer dice que debería haber contacto ya que es familia. Les pide que se apresuren porque el niño se ha quedado dormido esperando que su padre regrese a casa. Dentro de la casa, el niño parece estar durmiendo. Park le pregunta a Jung-ho si ese era su hijo. Jung-ho responde que se llama Gon-ho y que es su único tesoro. Park pregunta dónde está la madre del niño. Jung-ho responde que se había ido a vivir su propia vida, pero fue su culpa por no proveer lo suficiente para su familia. Park, tratando de cambiar su estado de ánimo, dice que deberían tomar algo juntos más tarde. Están en la mesa bebiendo. Jung-ho responde que después de que Park desapareció, pensó que había estado muerto todo este tiempo, pero estaba vivo sin haber envejecido. Park pregunta cuánto dinero debía. Jung-ho responde que eran alrededor de 220,000 reales brasileños, pero está bien porque está seguro de que podrá manejar sus deudas. Dice que ahora tiene un trabajo. El protagonista pregunta qué tipo de trabajo tiene. Jung-ho responde que trabaja en un centro logístico. Park pregunta si el camión era suyo. Jung-ho responde que no, que solía pertenecer al hijo de su abuela. Sin embargo, lo había alquilado de ella. Nuevamente, el protagonista pregunta qué hacía el hijo de su abuela. Luego Jung-ho responde que había escuchado que Park había muerto durante el gran desastre. Poco después, el niño se despierta, dándose cuenta de que había un perro frente a él. Mirando a un lado, encuentra a su padre. Jung-ho, feliz, pregunta si su hijo ya se había despertado. Avergonzado, el niño pregunta quién era ese hombre. Su padre responde que era su tío, pidiéndole que lo salude. Un rato después, se ve al niño jugando con el perro. Jung-ho piensa que es bueno ver que el niño siempre había querido un perro. Park sugiere que ellos dos deberían trabajar juntos. Sin embargo, Jung-ho parece confundido por esto. Park responde que él hará todo el trabajo, solo pide ayuda con el camión. Jung-ho, por otro lado, pregunta qué planeaba hacer. Park responde que quiere cazar algunos monstruos. Esto deja a Jung-ho completamente sorprendido por lo que acaba de escuchar. Algún tiempo después, la escena cambia al centro de comando. Esa chica está felicitando al protagonista. El protagonista se registra como un ser despertado. De alguna manera, había logrado aumentar sus estadísticas en solo un día.
Park pregunta si ahora es un druida de rango F. La chica responde que ahora puede usar su identificación para abrir una cuenta bancaria. Ella le dice que podría realizar transacciones financieras, entregándole algo. Menciona que era un pequeño obsequio. Era para registrarse como un ser despierto. También no debe olvidar descargar la aplicación Awaken Central. Ella le dice que reúna suficiente energía dimensional para convertirse en un clasificador. Debería ser elegible para pensiones y muchos otros beneficios. Ella le pregunta si el protagonista sabía cómo abrir una ventana de estado. Debido a problemas técnicos recientes, la interfaz había sufrido cambios. En ese momento, Park dice la palabra clave. La pantalla del sistema aparece, mostrando todas sus estadísticas. Al observar esto, Park se pregunta por qué sus estadísticas eran tan bajas. Luego, la escena cambia al camión que pertenece al hermano de Park. Está feliz porque su hermano logró conseguir un teléfono. Lo felicita por convertirse oficialmente en un ser despertado. En medio de la llamada, dice que va en camino, por lo que se encontrará con su hermano tan pronto como entregue el último lote. Ahora que Park se ha convertido en un ser despierto en papel, lo único que queda es la prueba de mercenario. Sin embargo, Park responde que antes de eso, deberían saldar su deuda. Junho responde que aún es un rango F, así que no cree que estén listos para cazar monstruos aún. Sin embargo, el protagonista cuelga. Junho se pregunta si realmente era su hermano. Parecía que había cambiado por completo. Al caminar hacia la ubicación, el protagonista dice que parece que la puerta está cerrada. Mientras tanto, en la Ruta 77, un grupo de personas parece estar apurado porque van a perder su juego. Dentro del auto, un grupo de personas parece nerviosos. Sin embargo, el otro chico les dice que se tranquilicen. Les pregunta por qué están asustados. Después de todo, son despiertos. Se cuestiona si han olvidado que podrían convertirse oficialmente en asaltantes en el gremio, porque si tienen éxito, podrían limpiar esas mazmorras. Molesto, el otro chico piensa que estas personas son muy incompetentes. Lo estaban haciendo por el dinero y no habrían llegado tan lejos sin sus conexiones. Poco después, el soldado llama al siguiente. Así, el hombre se sorprende y el protagonista aparece de nuevo en ese lugar. El soldado pregunta si está solo. Park responde que sí. Poco después, Park coloca su tarjeta en el lector. El soldado comienza a recopilar algunos datos del protagonista. Pregunta si Park sabía que había una clasificación con límites, por lo que no podía entrar a cualquier mazmorras. Mientras tanto, el hombre de antes observa al protagonista que entra a ese lugar completamente solo. El otro soldado pregunta si creía que el protagonista estaría bien. Después de todo, ni siquiera tenía el equipo adecuado. Sin embargo, el otro chico le dice que no se preocupe, porque ese era el tipo que trató con 7 goblins a solas en la puerta 27. El otro chico en el auto, aparentemente celoso del protagonista, se pregunta quién se creía, preguntándose si iba al campo así. Por esa razón, pensó que Park estaba loco. El otro soldado luego se disculpa por la demora, diciendo que tenía algunos problemas técnicos para terminar la verificación. El chico le dice a su amigo que se apresure, porque van a seguir la ruta del protagonista. Sin embargo, se confunde, porque el chico simplemente había desaparecido en medio de ese túnel. El otro chico se pregunta dónde se fue Park, y el hombre piensa que podría haber encontrado algo muy interesante. Mientras tanto, la escena cambia al bosque, y Park parece estar corriendo por el lugar. Poco después, se detiene, diciendo que este debe ser el estado actual de su cuerpo. Así que parecía que Park se había vuelto muy débil. Necesitaba motivarse para mejorar y comenzar a entrenar de nuevo. Al mirar algo, parece sorprendido. Estaba escuchando voces extrañas y supuso que podría ser el sonido de una batalla de espadas. Un poco más adelante, el chico notó algo y supuso que el sonido venía de esa dirección. Poco después, el joven sonrió, pensando que una lucha entre seres civilizados, en lugar de bestias, podría ser una muy buena oportunidad. Por esa razón, no podía permitirse perderla. La escena luego cambia a alguien perdiendo su brazo en medio de la batalla. El protagonista observa fríamente, y en medio de la conmoción, un grupo de personas está siendo rodeado. Park, irritado, dice que parece que les llevará todo el día comenzar a matar. Mientras tanto, un hombre sale de un coche. Pregunta por qué se está tardando tanto en lidiar con esas personas. El soldado que observa al hombre parece sorprendido, luego irritado. El hombre les dice que lo resuelvan de inmediato. Otro hombre dice que esa persona tiene un premio de 200.000 reales brasileños por su cabeza. Mientras tanto, el protagonista observa lo que dice el hombre, sorprendido por la cantidad que podría recibir si mataba a esa persona. El soldado que observa a ese hombre parecía asombrado. Así, el grupo parecía listo para acabar con esas personas.
El hombre luego afirma que su recompensa es esa cantidad, así que deberían intentar atraparlo si podían. Sin embargo, el grupo no parecía muy confiado, preguntándose si incluso dando lo mejor de sí podrían ganar. En ese momento, el hombre se lanza hacia la gente. En cuestión de segundos, el protagonista aparece dirigiéndose hacia los otros soldados. El hombre que observa a Park se confunde, y el otro soldado se pregunta quién era ese hombre, quien luego comienza a caminar hacia el otro soldado. El chico pregunta quién es. Park, por otro lado, pregunta si realmente dijo que la recompensa por su cabeza era tan alta. El hombre, confirmando, pregunta quién es el chico, y Park responde que solo es alguien que necesita mucho dinero. Los subordinados del hombre se preguntan quién podría ser este chico. Poco después, el hombre comienza a reírse del protagonista, mencionando que parecía que no formaba parte de la oficina central, así que hubiera sido mejor que se ocupara de sus propios asuntos. En ese momento, el protagonista comienza a sentir algo extraño, preguntándose qué estaba sucediendo con su cuerpo. El hombre explica que Park había mirado a sus ojos durante más de 5 segundos, lo que significaba que ya no podría moverse. Poco después, el hombre ordena a sus soldados que carguen contra Park, quienes apuntan sus espadas hacia el chico. Sin embargo, el protagonista logra moverse de nuevo, dejando a todos completamente sorprendidos por lo que acaba de suceder. Con una sonrisa en su rostro, Park pregunta si eso fue magia, mencionando que fue muy interesante. Luego, el hombre utiliza su habilidad de atadura nuevamente, inmovilizando al protagonista una vez más, quien dice que era de esperarse, porque no era una pequeña mosca. Entonces saca su daga, diciendo que el hombre debería haber pensado 2 veces antes de meterse con él. Pero en ese momento, Park golpea al hombre, quien parece haber sido herido por el ataque. Park pregunta si tenía algún otro truco bajo la manga. Luego le da un puñetazo al hombre, y una ráfaga de golpes sigue. El hombre es lanzado hacia atrás, donde parece haber sido derrotado. Park, por su parte, dice que todo era muy aburrido. El otro chico piensa que para manejar ese hombre tan fácilmente, Park debe ser increíblemente fuerte, y se pregunta quién era realmente el protagonista. Mientras tanto, el grupo de soldados sigue observando al chico. Park pregunta si aún querían pelear. El grupo responde que no. Poco después, el protagonista apunta a un lugar, diciéndoles que fueran allí, preguntando si alguien tenía una cuerda. Uno de los hombres responde que tenía una. El protagonista luego pregunta qué había allí. Sin embargo, el grupo responde que no tenían una recompensa porque no tuvieron otra opción y fueron obligados a trabajar con ese hombre, o los matarían. Así que entregar a ese hombre sería suficiente para hacerlo rico. Con lágrimas en los ojos, el hombre no podía creer que sus compañeros lo hubieran traicionado, abandonándolo después de que los había ayudado todo este tiempo. Park, por su parte, pregunta si finalmente se había dado cuenta. El grupo comienza a insultar al hombre, diciéndole que solo era un pedazo de basura. El chico luego pregunta si no recibiría nada por deshacerse de esas personas. Entonces, el otro hombre menciona que estaban mintiendo, ya que todos ellos también eran criminales. Seguramente algunos de ellos debían tener recompensas. Sin embargo, el grupo respondió que no era cierto. Afirmaban que realmente solo eran vagabundos inútiles. Park, por otro lado, fue llamado por el hombre, preguntando cuáles eran las leyes de la ciudad que lo hacían sentirse tan desinhibido, porque en ese lugar justo allí, la tierra era la verdadera libertad. Así que si lo dejaba ir, haría todo lo posible para que Park viviera como un rey. Pero en ese momento el protagonista patea al hombre nuevamente, diciéndole que se callara. El hombre aparentemente se desmayó. Park luego pregunta si el hombre decía que todas esas personas tenían recompensa sobre sus cabezas. El hombre responde que sí, ya que la mayoría de ellos eran excriminales. Descontento, el hombre piensa que era su final. Park pregunta si no eran demasiados para llevar con ellos, y el chico dice que podían dejarlos atrás. El protagonista responde que era hora de que todos tomaran una siesta. Un tiempo después, la escena corta a un automóvil conduciendo por el camino. Dentro, el chico dice que realmente necesitaban su ayuda, así que tenían que recompensarlo de alguna manera. Sin embargo, el protagonista responde que no necesitaban hacer eso. El otro hombre entonces dice que gracias a Park lograron salir de ese lugar con vida. Park dice que si ellos querían verlo de esa manera, podían hacer algo por él.
El grupo comienza a hacer varias preguntas, como cuáles eran sus poderes y habilidades especiales. El hombre responde que su habilidad despertada era el arte de la espada y aprendió a rastrear investigando a través de libros de habilidades. Park, sorprendido, se da cuenta de que se podría aprender magia a través de libros. El hombre, también sorprendido, pregunta si Park realmente no sabía que era un libro de habilidades. Mientras tanto, el protagonista piensa que sería mejor aprender una o dos habilidades de magia de combate, ya que probablemente podrían ser útiles en el futuro. Sin embargo, algo lo sorprende porque ante él, una luz gigante rodea el área. Pregunta si eso era un portal. El chico se sorprende por la pregunta, diciendo que sí, y mencionando que era una mazmorras de nivel 1, el nivel más bajo, por eso estaban planeando ir allí. Park dice que es una lástima porque quizás podría haber ido a ese lugar si al menos tuviera una licencia de mercenario. El hombre, sorprendido por lo que oyó, pregunta si Park realmente no tenía licencia. Park responde que realmente no tenía una cuando se abre un portal. Un militar primero asegura el área y cualquier monstruo encontrado en los campos es solo un pez pequeño que de alguna manera sobrevive a los ataques y la experiencia. Uno podría ganar en esos campos de bajo nivel donde se abren mazmorras de nivel 1 y un rango E podría incluso permitir a uno superar ese nivel. En otras palabras, deberías ir realmente a mazmorras de nivel 2. El hombre, aún confundido, se pregunta cómo este novato, que ni siquiera había ido a una mazmorras de nivel 1, logró derrotar a ese hombre de rango C. Park, notando que el hombre lo mira, pregunta qué quería. El hombre se disculpa, pidiendo saber cuál era el rango de Park. Kim le informa que era de rango F, dejando al hombre completamente atónito por lo que escuchó. Park luego pregunta qué favor debería solicitar. La escena corta al portal de antes. De él parece emerger una persona. Ese hombre de antes está en el área. Su grupo parece algo herido después de entrar en el portal. Como resultado de todo lo ocurrido durante la batalla, otro chico había perdido su mano. Por esa razón, necesitaban rápidamente un doctor. El hombre, irritado, se pregunta si las licencias de mercenario se están entregando a cualquiera en estos días. Lo primero que hará cuando regrese a la guild es patear a la persona que eligió a esos tontos. Sin embargo, el otro chico le pidió que se calmara, diciendo que no debería ser tan duro con el novato, dado que conoce la situación del gremio en estos días. A pesar de todo esto, el hombre sigue muy frustrado. Piensa que las personas con padres adinerados pueden entrar fácilmente a ese lugar, como muchas historias de manhwa que ha escuchado, y se convierten en despertados. Después, sus padres contratan mercenarios para que los guíen a través de las mazmorras. De repente, están listos para unirse al gremio y salir en misiones. Sin embargo, son los miembros del gremio quienes sufren al aceptar a esas personas inútiles. El chico, notando la irritación de su capitán, pregunta si no deberían despejar sus mentes, por eso deberían ir a tomar algo. Luego, el hombre pregunta cómo va todo, ya que una mazmorras de nivel 1 está a punto de desaparecer. Pregunta si ha pasado algo, y un soldado responde que sí, algo grande, pues alguien les acaba de entregar a 10 saqueadores, y entre los cautivos había un rango C que sin duda había oído hablar de él. El hombre preguntó si algún individuo de alto rango se suponía que los visitaría en los campamentos ese día. Sin embargo, el soldado respondió que no, que era un novato de rango F que no tenía licencia de mercenario y logró capturar a ese hombre. Incrédulo, el hombre preguntó cómo había pasado eso. El soldado contestó que no sabía los detalles, pero según los testigos, el rango F simplemente le había dado una golpiza. El hombre se sorprendió, adivinando que podría haber sido la persona que había visto antes en el túnel. Preguntó hacia dónde se había ido ese rango F. El soldado, por su parte, respondió que lo había visto dirigiéndose hacia los portales. Rápidamente, el hombre se dirigió nuevamente hacia los portales, pensando que necesitaba ver las habilidades de ese chico con sus propios ojos, y si resultaba ser valioso, podría obtener algo interesante de esa historia. Poco después, el hombre terminó subiendo a un camión. El otro chico preguntó cuál era el problema. El hombre preguntó si el chico que había capturado al hombre antes había entrado en el portal. Mientras tanto, el protagonista junto a su hermano estaba entrando en un portal, mencionando que esta vez no había dolido para nada y que la ropa parecía estar bien. Junior respondió que los objetos sin energía dimensional no podían pasar a través de los portales, pero como habían visto, esa ropa había pasado sin problemas porque estaba hecha de materiales encontrados en las mazmorras. Mirando a un lado, Park parecía confundido, preguntando qué era eso frente a él. Junior respondió que se llamaba puerta, y el portal en el que acababan de entrar era una de varias puertas, daba acceso a las 38 mazmorras.
En ese momento, ambos se sorprendieron. Park preguntó por qué la puerta había desaparecido. Luego, el hombre respondió que reaparecería una vez que hubieran terminado las mazmorras. El protagonista preguntó si tenían que matar a todos los monstruos. El chico respondió que no, solo tenían que matar al más fuerte, al jefe. Estirándose, nuestro chico contestó que terminaría esto rápidamente. Sin embargo, Junior le pidió que esperara, pero el protagonista no parecía haber escuchado nada de eso, así que rápidamente saltó. El hombre, sorprendido, se preguntó quién era ese hombre, pensando que podría ser el chico de las historias. Con ese nivel de poder, podría romper fácilmente el récord de tiempo para limpiar una mazmorras de nivel 1. Sin embargo, pronto se dio cuenta de algo, porque ni siquiera tenían habilidades de seguimiento, así que no podrían encontrar la ubicación de la puerta dentro del límite de tiempo. Por eso, si se quedaban atrapados allí, podrían desaparecer junto con el portal. Luego, la escena vuelve al hombre con el analizador. La puerta por la que había entrado el protagonista se había cerrado. Esto enfureció mucho al hombre por lo que había escuchado. Entonces, la escena vuelve adentro del portal del protagonista. Algunos monstruos vagaban por ese lugar. Sin embargo, uno de ellos fue golpeado de repente por algo y lanzado hacia atrás. Park, observando todo, dijo que llevaban cosas muy interesantes y comenzó a extraer la piedra dentro de ellos, mencionando que solo había un cristal de sangre después de matar a 3 de ellos. Pero aún así, lo más importante en ese momento era subir de nivel. Mientras tanto, ese tipo observaba todo lo que Park había hecho, preguntándose cuántos monstruos había matado. Poco después, el chico terminó usando su habilidad de seguimiento, encontrando la ubicación del protagonista y verificando sus estadísticas, mencionando que podía comprar 2 habilidades con 102 puntos de logros. Luego terminó comprando una habilidad de domesticar bestias. En ese momento, 2 monstruos comenzaron a cargarse hacia él. Al notar esto, comenzó a inmovilizarlos y los derrotó fácilmente. El sistema le notificó que había ganado el logro. El sistema lo notificó nuevamente que había un error crítico ya que estaba en progreso un conflicto de sincronización de datos. Oscuro y confundido, se preguntó qué era eso. Luego se informó que el chico había subido a nivel 2, sintiéndose feliz porque sus estadísticas habían aumentado como de costumbre. Por esto, pasó a comprar la siguiente habilidad de espíritu del árbol con 100 puntos. Luego, el sistema le notificó que finalmente había adquirido la habilidad. El chico entonces pidió invocar al espíritu del árbol. Una luz comenzó a rodear el lugar y una especie de espíritu verde comenzó a aparecer. Park, sorprendido, pensó que era él cuando lo había visto por primera vez en la selva. Pensó que había sido una especie de luciérnaga, así que pidió al espíritu del árbol que buscara a los goblins desaparecidos. Siguiendo las órdenes del protagonista, el espíritu se fue, comenzando a buscar a los monstruos que faltaban. Park dijo que el espíritu del árbol transmitía los recuerdos que leía de la vegetación y los árboles en su mente. Sin embargo, todavía era un poco lento y se preguntó si era porque su nivel seguía bajo. En ese momento, comenzó a analizar su ventana de estado junto con sus habilidades. Entonces, se dio cuenta de que tenía 2 habilidades, una para buscar y la otra para rastrear. Debido a esto, decidió comprar ambas para seguir mejorando. Inmediatamente, colocó su nano en el suelo. Comenzó a usar su habilidad de búsqueda, indicando que era un punto de referencia. Luego, utilizó su habilidad de rastreo, recibiendo la información de que los goblins ya estaban muertos. Sin embargo, se sorprendió. Mirando hacia un lado, supuso que no era solo un goblin ordinario. En ese momento, corrió hacia ese lugar, asombrado por lo que vio. El chico de antes estaba siendo atacado por un monstruo diferente. Park, por su parte, preguntó qué estaba haciendo. Luego, sonrió, feliz de que el protagonista hubiera regresado. El joven entonces preguntó si no había dicho que iba a cazar solo. Sin embargo, el joven respondió que de hecho, él era el que estaba siendo cazado. Luego, suplicó ayuda al protagonista. Inmediatamente, el protagonista se lanzó hacia la criatura, logrando bloqueando el ataque. Rápidamente, recuperó su postura, pero en cuestión de segundos, Park atacó de nuevo, lanzando a la criatura contra una roca. Como resultado, el monstruo quedó completamente cubierto de sangre. Sin embargo, no había tiempo para pensar, ya que Park ya estaba encima de él. Así, logró terminar con el monstruo y el sistema notificó que había subido de nivel. Ganó 120 puntos de logro. El joven, observando al protagonista, estaba asombrado por sus habilidades. Park luego asumió que la puerta ya debería haberse abierto. El joven confirmó que tenía razón. Un rato después, los dos ya habían salido del portal, ya que el grupo de antes los estaba mirando. Uno de los hombres se preguntó si era el mismo tipo que había capturado al hombre de la recompensa antes.
Mencionó que el capitán Kang había pedido que se lo contactara si el protagonista retornaba mirando alguna información. El hombre se preguntó cuál había sido el tiempo de finalización para esas mazmorras. Mientras tanto, el chico dijo que necesitaba regresar con sus compañeros, así que dijo que se pondría en contacto más tarde. Park, por su parte, confirmó esto, diciendo que dejaría toda la ropa en el almacén. La escena luego cambió a ese lugar y Park ya se había cambiado de ropa, mencionando que tenía mucha hambre. Sin embargo, se sorprendió. Un hombre había aparecido preguntando si su nombre era Park. El chico preguntó quién era. El hombre se presentó como Kang, el capitán del 27º equipo de combate del Guild. Pidió si podía tener unos minutos de su tiempo. Más tarde, el protagonista y ese hombre desconocido parecían estar discutiendo algo. Park, por su parte, preguntó si era del Guild Sheila. El hombre lo invitó a unirse a su guild, ofreciendo proporcionar un ambiente para ayudarlo a crecer. Sin embargo, el chico respondió que no estaba interesado en eso. El hombre, irritado, preguntó qué pasaba con el chico al rechazar unirse a un guild. Sin pensarlo, dijo que si ya estaba asociado con un guild, podrían hacer una oferta oficial. Sin embargo, el chico respondió que no estaba en ningún guild. El hombre dijo que podrían estar en cuarto lugar, pero necesitaba saber que prácticamente no había diferencia en fuerza entre los guilds más importantes. Sin embargo, el chico replicó que no le gustaba estar bajo el mando de otros. Luego, pasó el tiempo de nuevo. Park aparentemente ya estaba en casa, diciendo que parecía que no habían regresado aún. Mientras se tumbaba, pensó que podrían estar disfrutando de un buen rato juntos como padre e hijo. Poco después, apareció una anciana preguntando por qué a los jóvenes de hoy les gustaba tanto desatender el tiempo. El protagonista luego respondió que ella también debería sentarse, ya que el clima era perfecto para una siesta. Sin embargo, la mujer respondió que estaba colgando ropa y no tenía tiempo para eso. Al ver a su abuela haciendo todo eso sola, el chico terminó ayudándola. Luego, la abuela preguntó si realmente era el hermano mayor de Junho. El protagonista respondió que sí. Poco después, la mujer mencionó que era una grata sorpresa, ya que Benjamin estaba en su casa. Park respondió que no era cierto, era lo contrario. La mujer contestó que con todos esos monstruos extraños apareciendo de la nada y causando estragos, pensaba que no era sorprendente que él luciera más joven. Dijo que había oído que habían pasado 10 años desde que había visto a su hermano debido a eso. Park se preguntó si se cuidaría y no rompería nuevamente el corazón de su familia. Al escuchar lo que decía la mujer, Park sonrió. Le pidió que no se preocupara, diciendo que no moriría tan fácilmente. Poco después, el hermano del chico junto con su hijo apareció. Saludaron al protagonista. Luego, Park le entregó un papel al hombre, que lucía confundido, y preguntó qué era. Park explicó que era el dinero que debía y que debía usarlo para rodear su vida. Le dijo que pagara su deuda rápido para que pudieran cenar juntos. Emocionado, su hermano preguntó cómo podría devolver tal favor. Sin embargo, Park le dijo que no se pusiera tan sentimental y que solo se fuera. Con lágrimas en los ojos, el hombre se fue. Park luego llamó de nuevo a su hermano. Le preguntó si tenía suficiente dinero para comprar comida y bebidas de regreso. El hombre respondió que sí y que volvería antes de que se dieran cuenta. Park se quedó en la terraza cuidando de su sobrino. En ese momento apareció una pantalla del sistema indicando que el objetivo lo estaba siguiendo y que debería nombrarlo. Park se preguntó cómo debería llamar al perro. El niño sugirió que debería llamar a Baku. Al escuchar ese nombre, Park respondió que no sonaba nada mal. A partir de ese momento, el perro se llamaría Baku. Pasó el tiempo. El niño, tumbado, dijo que tenía mucha hambre y se preguntó por qué su padre no había llegado aún. Al notar la camioneta de su hermano estacionada, asumió que ya había llegado, así que decidió ir a recibirlo. Poco después, el niño junto con el protagonista se dirigieron hacia la camioneta. Sin embargo, el hombre apareció cubierto de sangre y colapsó en el suelo. Park, al ver esto, se preguntó por qué había sucedido. Al poco tiempo, la escena cambió a un edificio de noche. Mientras tanto, un grupo de personas dentro del edificio parecía estar jugando un juego de cartas. Un hombre preguntó si la pelea debería empezar esa semana. Otro hombre respondió que sí, diciendo que había visto que todas las comunidades en línea estaban apostando por un hombre llamado Mijo. El hombre preguntó si había alguna noticia de Horizon, ya que la última vez que fueron allí perdieron mucho dinero. En ese momento, alguien golpeó fuertemente la puerta. Irritado, el hombre preguntó qué era ese ruido. Luego, los otros hombres se pusieron de pie para ver qué estaba pasando.
En ese momento la puerta se estalló y apareció la silueta de un hombre, completamente cubierto de sangre. Inmediatamente alguien agarró la cabeza del hombre arrastrándolo hacia afuera. Los hombres que observaban la situación se preguntaban por qué había sucedido. Entonces una mirada penetrante fue dirigida hacia la puerta y desde ese momento estalló el caos. El grupo atónito no podía entender lo que estaba pasando. En cuestión de segundos se lanzó un armario y un arma en su dirección. Se desató un alboroto. Varias personas fueron lanzadas por los aires. El jefe, observando todo, estaba sorprendido, ya que el protagonista había derribado a todos en cuestión de segundos. Otro hombre preguntó si sabía quién era esa persona. El hombre respondió que parecía ser un despertado. En ese momento, el protagonista lanzó una mesa hacia el hombre. Inmediatamente después subió a la mesa, preguntando si su nombre era Kim. Irritado, el hombre dijo que efectivamente ese era su nombre, exigiendo saber quién era el protagonista. El chico respondió que alguien quería saldar la deuda de Park Jong-ho. El hombre dijo que debía estar loco, preguntando si se llamaba a sí mismo despertado después de golpear a personas honradas que trabajaban duro. Le dijo que no pensara que se saldría con la suya. En ese momento, el hombre recibió una cachetada en la cara. Park preguntó qué tenía que ver eso y por qué le había dado una cachetada solo porque quería pagar su deuda. Dijo que lo único que debería haber hecho con su hermano era tomar el dinero y marcharse. Se preguntó por qué había cruzado la línea y le había hecho eso a su propio hermano. Mientras recibía las cachetadas, el hombre suplicó que le dejara en paz. Park, a su vez, le preguntó si quería saldar la deuda o recibir golpizas hasta morir. Sin pensarlo, el hombre dijo que se encargaría de todo de una vez. Un tiempo después, todo el grupo estaba arrodillado ante Park, diciendo que a partir de ese momento su cliente, John Rotham, ya no tendría obligaciones con ellos y todas sus deudas serían saldadas. Park luego respondió que si alguna vez volvían a verlos, deberían considerarse muertos. Les dijo que se aseguraran de no cruzarse en su camino. Arrodillándose, todos confirmaron lo que había dicho el chico. Sin embargo, uno de los hombres todavía no parecía haber rendido su lucha. Al poco tiempo, el hombre mencionó que el protagonista ya se había ido. Irritado, el hombre que tejía sus planes se preguntó si el chico realmente pensaba que no tenía nadie respaldándolo. Una vez más, la escena cambió a un edificio. El líder del gremio de antes mencionó que había encontrado un nuevo talento. Preguntó si podía echar un vistazo a esta persona, y luego mostró alguna información sobre Park. Sin embargo, el hombre notó que era solo un rango F. Además de eso, se había registrado como un despertado solo ese día. El otro hombre dijo que eso era aún más motivo de estar interesados, ya que podrían examinar más de cerca su perfil. Pero el sistema notificó que el acceso había sido denegado. Se preguntaron qué tipo de persona era. Sin embargo, lograron eludir la seguridad y acceder a la información. Aún así, querían saber por qué su perfil era confidencial. Parecía que aún no se había unido a un gremio y parecía que había más en su historia. Entonces el hombre pidió verificar sus habilidades. El chico mencionó que era un tipo de conjurador. Además, había derrotado previamente a un hombre con una alta recompensa de manera muy sencilla. Preguntó si sabían que este hombre había estado desaparecido durante 10 años, lo que hacía la situación extraña. Se preguntaron si podría ser un agente especial. El hombre entonces dijo que pensó que sería fuerte por sus habilidades y nunca consideró que podría ser un miembro de un servicio de inteligencia. El chico luego dijo que deberían desistir de reclutar a esta persona porque estaba 100% seguro de que pertenecía a otro país. Mencionó que sabía que esto iba a pasar en el momento en que todo ese alboroto ocurrió. Queriendo cambiar de tema, el otro hombre sugirió que fueran a tomar un café. Preguntó por qué un agente especial habría entrado en una mazmorras de nivel 1. El chico preguntó por qué importaba tanto. Nuevamente, el hombre le pidió que prestara atención al protagonista, pero el chico parecía reacio a hacerlo. La escena luego cambió a un hospital. El protagonista estaba visitando a su hermano, preguntando si ya estaba despierto. Juno entonces notó que su hermano había llegado, preguntando por qué había comprado tanta comida. Juno respondió que había oído que comía mucho y que eso ayudaba a la recuperación. Park, a su vez, preguntó si se sentía mejor. Juno respondió que podría quitarse las vendas al día siguiente. Luego preguntó si su examen de mercenario era mañana. El chico respondió que sí. Juno dijo que sería genial si pudiera pasar el examen y ser invitado a un gremio. Sin embargo, el protagonista no parecía querer eso. Pensó para sí mismo que una vez había sido el rey del bosque. Por esa razón, no podía unirse a un grupo y convertirse en el lacay de alguien más. Juno entonces sugirió que debería investigar algunos gremios de alto rango para que él se uniera. El chico respondió que no era necesario porque iba a formar su propio gremio. Increduloso, uno le preguntó si realmente pensaba en crear un gremio en vez de unirse a uno más tarde. La escena cambió a la agencia de aventureros. Mientras tanto, Shuai parecía estar caminando por el edificio.
Poco después, un hombre mayor la llamó. Él le preguntó qué había ocurrido con ella en los últimos días. Mencionó que había habido 2 incidentes en su área y que si el portal de ayer hubiera sido un portal puente, la ciudad estaría en ruinas ahora mismo. La chica luego preguntó si no podían hacer nada sin ella. Sin embargo, el hombre le pidió ayuda porque el gerente del departamento de portales le había estado molestando todo el día. Lo que intentaba decirle era que estaba desperdiciando su talento, pero la chica respondió que había sido difícil mantenerse enfocada últimamente. Entregándole un papel, el hombre le dijo que dejara de decir tonterías y lo leyera de inmediato. Shuai, a su vez, se sorprendió porque le habían enviado a hacer trabajos manuales cuando pensaba que finalmente iba a tener un descanso. Pero el hombre respondió que no era la única y que no era la primera vez de todos modos. Inmediatamente después, la chica, irritada, comenzó a salir de allí. El hombre le pidió que no rechazara a los candidatos solo porque estaba molesta. Le recordó que estaban cortos de personal y necesitaban a cada persona que pudieran conseguir. Shuai respondió que era mejor rechazar a esos idiotas que no podían protegerse. Poco después, la escena cambió a otro lugar. Un grupo de personas estaba discutiendo cómo necesitaban aprobar esa prueba. Mientras tanto, un hombre apareció haciendo una transmisión en vivo en YouTube. Todos en ese lugar estaban ansiosos por realizar la prueba para obtener su licencia de mercenario. Poco después, un grupo diferente de personas ingresó al área. El hombre notó que tendrían que terminar la transmisión porque la prueba estaba a punto de comenzar. En ese momento, el protagonista apareció, mirando a ese chico. El chico luego preguntó si era la primera vez que Park estaba viendo la transmisión. Park preguntó a quién estaba hablando mientras el chico pedía un poco de espacio. Poco después, el supervisor se presentó, diciendo que estaría a cargo de todo durante los próximos 3 días. Los 21 supervisores presentes ese día evaluarían si tenían lo necesario para aprobar la prueba. Asumió que todos habían recibido un boleto con su número al llegar. Comenzarían la selección de supervisores mediante un sorteo aleatorio, así que cuando llamaran su nombre, debían formarse en una fila frente a su supervisor. Pasó el tiempo y muchas personas fueron llamadas hasta que fue el turno del protagonista, quien recibió el número 15. Sin embargo, se sorprendió por algo. Su supervisor sería esa chica rubia de antes. Observándola, mencionó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que la vio. El chico la reconoció de inmediato y el hombre les pidió que se dirigieran a sus respectivas salas de espera y descansaran hasta que se hicieran más anuncios. Mientras tanto, el chico que había estado transmitiendo antes se dirigía al lugar, presumiendo a sus espectadores que sería difícil aprobar la prueba. Sin embargo, parecía que se iría al día siguiente. Entonces, se reveló que el streamer de antes también estaba en la sala donde estaba el protagonista. Mirando a un lado, notó al chico preguntando por qué lucía tan triste cuando había estado tan emocionado antes. Mirando al protagonista, se dio cuenta de que era el mismo chico de antes, preguntando si alguna vez había escuchado sobre la locura de esa chica rubia porque había una razón por la que todos la llamaban bruja. Esa chica era del tipo que eliminaba a alguien solo porque tenía un mal día. Park, por su parte, preguntó por qué era culpa de la supervisora y no de aquellos que no estaban preparados. Irritado, el chico pensó que Park simplemente había ignorado sus palabras, sabiendo desde el principio que era inútil. Preguntando si le importaba mostrar respeto a sus mayores, sin embargo, el protagonista respondió que si tenía un problema, debía resolverlo como hombres de verdad con una pelea. El chico luego preguntó si pensaba que era carne de cañón. Rápidamente, Park respondió que sí. El chico irritado dijo que se estaba volviendo loco y le dijo a Park que lo siguiera. Mientras tanto, Choi había llegado al lugar, sin embargo, notó que no había nadie. Molesta, se preguntó a dónde había ido todos. Esta escena luego cambió a un ring de arena y el protagonista, junto con el chico, se estaban preparando para una pelea. El chico dijo que Park era muy desafortunado, porque debería haber peleado 2 veces antes. Queriendo pelear con él, preguntando si nunca había oído hablar de TV Kaboo, ya que, a pesar de las apariencias, era un prometedor youtuber. Sin embargo, Park parecía no tener idea de lo que era, preguntando si era una especie de comida. Esto hizo que el chico se irritara aún más y mencionara que tendría que enseñarle a Park una lección. Todos en las gradas estaban muy emocionados por la pelea, animando al streamer diciendo que uno de sus pasatiempos era enseñarle modales a chicos irrespetuosos como Park. Observando todo esto, el protagonista comentaba que todo parecía bastante divertido. El streamer luego advirtió a Park que no le pidiera que cubriera sus gastos hospitalarios después de que hubiera terminado con él. En ese momento, cargó hacia el protagonista, lanzando un puñetazo. Sin embargo, Choi apareció en el lugar, ordenando a todos que regresaran a la sala de espera de inmediato. Como resultado, el grupo salió rápidamente, observando al protagonista y al hombre.
Choi preguntó si estaban desesperados por fallar la prueba y no necesitaba una explicación. Uno de ellos simplemente tenía que asumir la culpa. Quien perdiera fallaría la prueba y deberían continuar la pelea. El streamer, observando esto, pensó que era de esperar porque esa mujer estaba loca. Luego, Park se preparó para la batalla. El streamer le pidió que no se pusiera nervioso, recordándole que era el protagonista. El streamer parecía bastante divertido, luego advirtió a Park que no le pidiera que cubriera sus gastos hospitalarios después de que terminara con él. En ese momento, cargó hacia el protagonista, lanzando un puñetazo. Sin embargo, Choi apareció en el lugar, ordenando a todos que regresaran a la sala de espera de inmediato. Como resultado, el grupo salió rápidamente, observando al protagonista y al hombre. Choi preguntó si estaban desesperados por fallar la prueba y no necesitaba una explicación. Uno de ellos simplemente tenía que asumir la culpa. Quien perdiera fallaría la prueba y deberían continuar la pelea. El streamer, observando esto, pensó que era de esperar porque esa mujer estaba loca. Luego, Park se preparó para la batalla. El streamer le pidió que no se pusiera nervioso, recordándole que era el protagonista. El streamer parecía bastante divertido, luego advirtió a Park que no le pidiera que cubriera sus gastos hospitalarios después de que terminara con él. En ese momento, cargó hacia el protagonista, lanzando un puñetazo. Sin embargo, Choi apareció en el lugar, ordenando a todos que regresaran a la sala de espera de inmediato. Como resultado, el grupo salió rápidamente, observando al protagonista y al hombre. Choi preguntó si estaban desesperados por fallar la prueba y no necesitaba una explicación. Uno de ellos simplemente tenía que asumir la culpa. Quien perdiera fallaría la prueba y deberían continuar la pelea. El streamer, observando esto, pensó que era de esperar porque esa mujer estaba loca. Luego, Park se preparó para la batalla. El streamer le pidió que no se pusiera nervioso, recordándole que era el protagonista. El streamer parecía bastante divertido, luego advirtió a Park que no le pidiera que cubriera sus gastos hospitalarios después de que terminara con él. En ese momento, cargó hacia el protagonista, lanzando un puñetazo. Sin embargo, Choi apareció en el lugar, ordenando a todos que regresaran a la sala de espera de inmediato. Como resultado, el grupo salió rápidamente, observando al protagonista y al hombre. Choi preguntó si estaban desesperados por fallar la prueba y no necesitaba una explicación. Uno de ellos simplemente tenía que asumir la culpa. Quien perdiera fallaría la prueba y deberían continuar la pelea. El streamer, observando esto, pensó que era de esperar porque esa mujer estaba loca. Luego, Park se preparó para la batalla. El streamer le pidió que no se pusiera nervioso, recordándole que era el protagonista, quien había pedido este. Park, a su vez, se disculpó por lo que estaba a punto de suceder. En ese momento, el chico se lanzó hacia el Park, pero en cuestión de segundos recibió un puñetazo y quedó rápidamente noqueado. Choi, al ver esto, se sorprendió, pensando que desde el día en que lo conoció, había sentido una sensación incómoda que no se iba. Park, mirando a Choi, le preguntó por qué parecía tan distraída. Dijo que si ella también quería pelear, debería subir al ring. Sin embargo, tenía una condición. Si ganaba, no podría descalificar al otro chico. Choi, a su vez, dijo que el chico debía estar loco. Entonces, ella entró al ring preguntando si el joven era quizás un irregular. Sin embargo, Park no sabía qué significaba eso y preguntó quién era. Luego, la chica se lanzó hacia el protagonista, quien logró esquivar el ataque. Así, Choi comenzó a atacar al joven repetidamente. Parecía que solo estaba a la defensiva. Justo cuando estaba a punto de atacar de nuevo, Choi dice que si él gana, le concederá esa petición. Sin embargo, acaba recibiendo un golpe fatal de la chica, pensando que algo estaba mal porque definitivamente él estaba ocultando algo. Poco después, se sorprende, y el protagonista responde que era más fuerte de lo que había pensado. La chica se sorprende porque Park fue capaz de resistir su ataque. En ese momento, ella se lanza hacia él de nuevo, diciendo que esta vez realmente se acabó. Lo golpea con otro ataque, seguido de una serie de ataques. Sin embargo, de la nada, él parece comenzar a contraatacar y le aterriza un puñetazo a la chica, incluso logrando romper su escudo. Sin embargo, aún no era suficiente, pero aún así, ella estaba sorprendida de que Park pudo romper su escudo. Poco después, el chico se lanza hacia ella de nuevo, declarando que esto era muy divertido. Choi, por su parte, dice que realmente era un irregular. Park, aún confundido, pregunta qué significaba eso. Entonces, la chica responde que se rinde. El protagonista, confundido, pregunta por qué si la pelea se estaba poniendo buena. La chica responde que el lugar era demasiado pequeño para usar sus habilidades y que deberían pelear en un área más grande la próxima vez. Park, por su parte, pregunta si había chicas fuertes como ella en la Tierra, a lo que Choi responde que no había hombres.